Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Policía detiene a una persona por negarse a seguir la orden. El MAR y Pay.aw tuvieron tremenda sesión de información. Falleció el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente. Preocupación en Medellín por la muerte de 2 turistas estadounidenses. Una mujer quiere que su esposo, de 85 años, le dé un hijo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como todos los días con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió el día de ayer muy cercano a Palm Beach, en donde las autoridades le dieron la orden a un conductor de un vehículo Vitz para que se detuviera. Este, sin embargo, no siguió la orden de las autoridades y lo que hizo fue acelerar para después terminar chocado. El día de ayer, en horas de la noche, a las 11:45, la patrulla de North se encontró un vehículo Toyota Vitz color negro corriendo de una forma irresponsable y con la luz apagada. Allí inmediatamente le dieron al conductor la señal para que se detuviera. Sin embargo, el conductor decidió alzar la velocidad y allí la patrulla empezó una persecución con la sirena y la luz empezó a ir detrás de él. El conductor, que iba a una velocidad bastante alta, entró a una de las calles en Palm Beach para después intentar maniobrar y allí arrancó una piedra que se encontraba en este espacio en el cura de una casa. Después alcanzó también un Nissan March que se encontraba estacionado delante de una vivienda. La policía de inmediato allí lo detuvo a este hombre y también a la pasajera, en este caso una dama. El conductor alcanzó a quebrar la parte delantera del vehículo y una de las llantas también resultó dañada en esta huida. Ambos fueron trasladados a la guardia de la policía y se abrió una investigación para poder corroborar por qué estaban allí huyendo de las autoridades. Cambiando de tema, ayer estuvimos presentes en la tremenda sesión informativa que fue dada entre el MAR y CEITAR junto a Pay.aw para todos los usuarios para que aprendieran y también supieran todos los tips sobre el prepago y la corriente que ellos van a poder hacer desde la aplicación. Es una colaboración que nosotros íbamos trabajando junto con el MAR para así poder ayudar a los clientes para conseguir una mejor experiencia para comprar electricidad prepagado. Hemos trabajado un año así juntos para así ver cómo ayudar a los clientes, cómo es la manera más fácil de recargar el corriente prepagado, electricidad prepagado, y ahora estamos en ese momento que podemos introducir eso a la comunidad de Aruba y ahora estamos ayudando a las gentes a descargar el app y a enseñar a ellos cómo recargar su electricidad. Para descargar el app, vas en el App Store de tu teléfono, descarga el app que se llama Pay.aw y de pronto vas a registrar. Esta registración va a ir con tu número de teléfono, esa es su identificación, tu login, y pedimos su nombre, apellido, email, dirección y las informaciones necesarias, información básica. Una vez que lo tiene descargado, lo puede recargar desde el app o del banco. Si tienes Aruba Bank, puedes conectar tu banco con el app de Pay.aw. Eso lo puede hacer por medio de un token que vamos a mandar a tu cuenta de banco, que de pronto lo ingresa en el app de Pay.aw y así puede hacer un link con el cuenta de banco y el Pay.aw app. Si tienes RBC, Banco de Caribe o CMB, lo puedes hacer por medio de una transacción de tu cuenta bancaria al cuenta de Pay.aw, que es el cuenta 729-2929 de Aruba Bank, y en la descripción solamente tienes que escribir tu 7 dígitos, el número de teléfono que
que quieres agregar dinero. En ese momento, una vez que estás registrado y tiene suma en tu wallet, puede ir al icon de recarga. Una vez que vas al icon de recarga, escoges a Elmar y ahí puede ingresar tu ID del Smart Meter y van a regresar una dirección. Eso es para confirmar que el número de ID es correcto. Una vez que has hecho eso, puede escoger o llenar el suma que usted desea recargar y de pronto hace tu pago y el recarga va instantáneo. Lo puedes hacer en toda parte, a cualquier hora que deseas, puedes hacer tu vida un poquito más fácil. Todos los teleshops están disponibles, pueden llamar a nuestro número 149 o por medio del WhatsApp 6999999. Nuestro team de Pay That Away está ubicado en Ceitar Cerro Blanco. Si llegas en Ceitar Cerro Blanco durante los horarios de trabajo de 7:30 a 4:30, durante lunes a viernes, nosotros te podemos ayudar a descargar y también recargar tu cuenta de Elmar. Bueno, desde 15 minutos antes de las 5 ya la gente estaba entrando a nuestro edificio y le pedimos que por favor esperen hasta las 5 y bueno, están muy emocionados, pero también hablé con una señora que es un adulto mayor y me dice, yo estuve tan nerviosa porque no sabía qué iba a pasar, no podía dormir y cuando vi que iban a dar esta sección, vine. Era la primera cliente que vino ya de las 4:45 estaba aquí y ahora está mucho más relajada, mucho más tranquila, va a dormir bien esta noche. La sesión, como ve, la gente está entrando, poco a poco la gente está entrando y están quedando muy satisfechos con el ayudo tanto de Ceitar como de Elmar y cuando ven qué fácil es poner el Pay That Away en su teléfono, pero también qué fácil es y qué rápido es. En un minuto su cuenta de prepago está recargado y ven la facilidad y estamos tan contentos que la gente está usando esto y está aprovechando de que estamos haciendo esto esta noche. Tenemos tutoriales, pero también le estaba diciendo hace un rato que si pasa algo en la casa, te pones nerviosa y no sabes qué hacer, pasa por no solamente Elmar, pero también en Ceitar y uno de nosotros le ayudamos. Nosotros estamos abiertos por la situación que está pasando actualmente. Nuestro sucursal de Oranjestad y de San Nicolás está abierto estos días, bueno, después de las 4 hasta las 8 de la noche. Mañana en San Nicolás no estamos abiertos por el carnaval que va a estar ahí, el parada de luces, pero los demás días hasta el viernes estamos abiertos hasta las 8 de la noche para ayudar a la gente. Cambiando de tema, el ministro Glenn Vercruz esta semana tuvo una importante reunión con diferentes gremios, entre ellos los representantes de los consulados acá en Aruba. La intención es brindarle guía y un espacio adecuado para que los extranjeros puedan recibir tremenda información. Me recebi uma apresentação da Associação de Corpo Consular na Aruba, sido de senhorita Solângel, junto com o consulan presente, junto com também dois assessores jurídicos, riba uma apresentação com ela, um projeto Aliança, de que forma tour e consulado na Aruba, também estão no Caribe holandês, é o único outro, lo por trabalhar junto com o Ministério de Integração, para nós criar uma plataforma de assistência, consejo, guia e apoio na inteira comunidade estrangeira que está viva de caso aqui na Aruba. Onde preocupação com a Tatatim, e legitimamente na Tatatim, está hecho com o hopi cidadão estrangeiro que está na Aruba, está guardo mal aconselhar, ou está guardo bisa hortar, está guardo quitar placa para tramitar um papel. E pensamos agora aqui é plataforma e cooperação aqui do Ministério de Integração, Cultura e Consulado na Aruba, junto nós trabalhamos junto para nos aconselhar, guiar todos os cidadãos estrangeiros para não ter uma boa assistência, no caso aqui do Ministério de Integração, com a guia na DPL, com a guia na DIMAS, para não poder chegar no permisso. Através do trajeto de integração responsável que nós têm necessidade no mercado laboral, para nós dar uma preferência a todos os cidadãos estrangeiros que estão fisicamente na Aruba, que adrenta legalmente
na Aruba. No mercado laboral, mirando todo el proyecto en Cotabim, mirando todo el proyecto en Cotabim, de una zona de refinería, tiene una necesidad grande para mano de obra capaz, trabajadores formar, trabajadores también de buena fe, de buena voluntad, hoop gente que porta aqui nanan, que não bindem aanraking com justiça, que não há qualquer conflito com justiça, de sorte cidadãos e nos quer para sobre apreciar a isla onde está, que brinda uma oportunidade, brinda um suelo para formar uma vida, hogar, ou como sentimento de estar solo pueblo. Aruba está nos tour, dinos tour, panos tour, aliança aqui entre Ministério de Integração e Associação de Cuerpo Consular de Aruba. Nós também trabalhamos junto com o Mequier. Agradecem enormemente para a iniciativa. Essa aqui está a iniciativa de consulado. E me agradecem enormemente para sobre a hermandade humana, de aliança, aqui de união, aqui de esforço. Me quer que nós possamos segurar serviço humano, uma assistência humana, assistência com justiça para a inteira comunidade estrangeira que está recebida na Aruba. Aruba está nos tour, Aruba está solo pueblo, não se olvida a frase nunca com os libertadores lá atrás como credo político para Aruba. Arubiano não solamente é que nasce na Aruba, sino que a Big Aruba, de seu país de origem, a forma seu hogar que está aportar para o progresso de nosso país, nos tours arubianos. E que sentimento é o Ministério de Integração que ACA lo traga junto para Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió el día de ayer. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció a causa de un accidente en una aeronave que él mismo estaba piloteando. Eran pasadas las 14:30 horas de este martes. Quienes vacacionaban en los alrededores del lago Ranco eran testigos de un hecho inesperado. Realmente escuchamos un ruido muy fuerte, así como parecía un trueno, y partimos como corriendo rápido con el celular, con todo. Un grupo de amigos fue testigo de la muerte del expresidente Sebastián Piñera tras capotar su helicóptero al retirarse de la casa de un cercano. Ahí están los marinos. Espérate, ahí están los marinos. O sea, llegamos y se estaba hundiendo la hélice. Vimos la punta de la hélice hundiéndose. Y de ahí vimos cómo salieron a flote los 3 sobrevivientes. El llamado a carabineros de la tenencia Lago Ranco fue a las 14:57 horas. Fue en ese momento cuando los funcionarios policiales, bomberos y la armada se movilizaron al lugar. Nos comunicaron que la aeronave, en este caso, capotó en el Lago Ranco a una distancia aproximadamente de la orilla de unos 300 metros. Se hizo un fondeo y obviamente posteriormente a 28 metros de profundidad se hizo la extracción del cuerpo. Se puede ver, acá fue por donde llegaron la primera ambulancia, los bomberos, los policías, y ahí está la boya blanca, ese punto blanco que se ve al centro de la pantalla. Ahí fue donde cayó el helicóptero. Las informaciones extraoficiales señalan que el expresidente habría estado almorzando donde su amigo cercano José Cox, quien le habría recomendado no volar a su domicilio en Bahía Coique debido a las malas condiciones climáticas. No se sabía si era el de José Cox, que era donde se estaban yendo, se estaban devolviendo, o el helicóptero de Sebastián Piñera. Habría sido Cox el primero en ir a ayuda del exmandatario y su familia en su propia lancha. Eso sí, se baraja que la principal razón por la que no podría haber sido rescatado Sebastián Piñera habría sido el no poder liberarse del cinturón de seguridad. En el helicóptero había 4 tripulantes. 3 de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, están fuera de peligro, pero no fue el caso del 4.º tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Y nos vamos ahora a una de las ciudades que son más prominentes en Latinoamérica y es Medellín, que está recibiendo cada vez más turistas. Sin embargo, en las últimas horas, 2 turistas provenientes de los Estados Unidos fallecieron y las autoridades se encuentran haciendo una investigación.
Durante el 2023 se registraron 43 muertes violentas en Medellín y en lo que va del 2024 ya se han reportado 4 muertes de turistas. Sin embargo, 2 de estos casos son materia de investigación debido a que sus cuerpos no registraban señales de violencia. Uno de ellos, el de un estadounidense de 29 años, quien fue hallado en un hotel del barrio Laureles. Aparentemente una persona sin vida dentro de una de las habitaciones de este hotel. De manera inmediata ocurre una de las patrullas del servicio de policía para verificar la información. Se encuentran con esta persona dentro de la habitación. Aparentemente no presenta signos de violencia. Es un caso que continúa en investigación junto con la Fiscalía General de la Nación para determinar las causas de este hecho. De acuerdo a informaciones preliminares entregadas por las autoridades, el hombre habría ingresado acompañado de 2 mujeres al hotel. 2 horas después se retiraron. Tras esto, el empleado del hotel ingresó a la habitación y lo encontró sin signos vitales. Luego de estos casos, las autoridades informaron que podría tratarse de un modo de operación en donde los delincuentes identifican a sus víctimas por aplicaciones y citas a ciegas. En algunos casos, les dan escopolamina. Se vienen identificando algunas estructuras que, como lo ha dicho el alcalde, estaban en una zona de confort. Aquí el crimen en Medellín lo que tenía era una zona de confort, estaban empoderados. Existe la estructura dedicada al robo mediante el uso de la escopolamina. Ya los detalles serán producto de la investigación para poder dar en los próximos meses resultados. En trabajos articulados entre la policía, la alcaldía y la fiscalía buscan dar con las capturas de los integrantes de estas bandas delincuenciales que le están quitando la tranquilidad a los extranjeros que visitan la ciudad por turismo. Y nos vamos a Paraguay, en donde se registró un fuerte incendio en un lugar en donde arreglan carros. Según lo que indicaron allí, el mecánico estaría maniobrando con un vehículo que empezó a incinerarse. Afortunadamente todos lograron salir. De acuerdo al reporte de los bomberos intervinientes, el incendio se desató aproximadamente a las 15 horas, en medio del calor sofocante, cuando 2 personas estaban realizando trabajos de soldadura a un camión Scania. Las llamas afectaron primeramente al hombre de 28 años que realizaba los trabajos. Un adolescente de 15 años, que también sería empleado del lugar, intentó salvar a su compañero, pero fue alcanzado por el fuego, por lo que ambos sufrieron quemaduras. Una tercera persona que logró sacar a las 2 víctimas del lugar resultó con quemaduras leves en la mano. El primer herido tiene más del 90% de quemaduras en el cuerpo y se encuentra en terapia intensiva en el Hospital del Trauma, mientras que el adolescente de 15 años presenta 70% de lesiones profundas y se encuentra en la terapia del Centro Nacional de Quemaduras. Los bomberos no pudieron identificar la causa del siniestro. Lo concreto es que comenzó en el camión, que ardió por completo, y luego las llamas se extendieron por el taller. Los voluntarios lograron apagar el fuego y reportaron que, a pesar del peligro, la estructura con techo de chapa no fue afectada. Y nos vamos ahora a Ecuador, en donde en muchos estados y diferentes ciudades el clima está afectando a la población, no solamente por el desborde de los ríos, pero también porque allí se están entrando a las casas, a las viviendas y también a los colegios. En el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, el agua ingresó hasta las viviendas de al menos 50 familias. Ellos viven en el recinto El Lechugal. Tuvieron que cargar a los niños en brazos para movilizarse, pues el agua llegaba hasta la cintura. En tanto, en el área urbana, en el barrio Limón, ubicado en el centro de la ciudad, la lluvia también dejó más familias afectadas. La Secretaría de Riesgos aún evalúa los daños causados por el invierno y confirmó que el puente Velasco Ibarra de ese cantón fue cerrado al tránsito vehicular ante la creciente del río. Allí se coloca material pétreo para tratar de contener el desbordamiento. En Guayas, el puerto principal soportó una lluvia de más de 6 horas, que según las autoridades, inundó al menos 20 avenidas y calles de Guayaquil, como la 25 de Julio, Quito, el sector de La Huangala. También hubo accidentes.
En la vía a la costa, un vehículo se subió al parterre de retorno. Personal de tránsito atendió la emergencia. Al igual que ocurrió con un taxi, en el 1,5 kilómetros de la vía San Borondón, no se presentaron colapsos estructurales, caída de árboles, deslizamientos, vendavales ni socavones, confirmó Segura EP. En el Cantón Milagro, las cámaras del ECU 911 también captaron las calles anegadas a la altura del Mercado Central y Hospital del IES. En el Mercado La Dolorosa, los vehículos tuvieron problemas para transitar. En la provincia de Bolívar, la lluvia afectó 6 puentes, 3 bienes públicos y 47 metros lineales de calles, principalmente en el cantón Echeandía, tras el incremento del río San Eduardo y los esteros Damas y Chinibi. No obstante lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Chile con los incendios que hasta el momento han dejado más de 120 fallecidos, ahora se le suma otro drama, la inseguridad que se vive en las noches debido a la falta del suministro de la corriente. La oscuridad es absoluta. El toque de queda comenzó hace rato y en el sector de Achupayas y Pompeya Sur comienzan a prepararse para la peor parte del día, defenderse. Así han sido las últimas noches, la ausencia de luz, la supuesta soledad del sector y la miseria de algunos que suben buscando qué robar han transformado las horas de descanso en esto, como si ya no fuese suficiente todo lo ocurrido. Frente de las tomas nosotros, venimos de las tomas al frente persiguiéndonos que querían robar o no sabemos si querían robar o quemar o seguir quemando. Andaban con mochilas y arrancaron para el frente. Están entre medio de todas estas casas que hay mucha gente buscándonos, mira, se les alcanza a ver la linterna. Un equipo de reportajes de Tele 13 pasó la noche junto a los vecinos que hasta el amanecer corren de un lado a otro, se gritan en medio de la nada, entregando ubicación de algún sospechoso y rezan para que la luz del día llegue rápido. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. En salud, la situación que afecta a nuestra parte pélvica. All right, I got you. Yep. What the? Who coming down for the party? Cita conectando, cita conectando. El Carnaval 70, Aruba gente está celebrando su cultura. Cita conectando. And unity, celebrating 17. Cita conectando. La guisa, manera, move cubo. Da cubo mira, da cita ronda mira. Cita, cita. Son papás cita, se cambia mare. Cita, cita, Urcaminda. Cita conectando. Cita, sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Huh?
Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término de colapso cervical o también algo que podría afectar nuestra parte pélvica? Hoy en Primera Plana vamos a estar hablando de los síntomas que podrían estar afectando la parte pélvica de las personas y cómo esto puede afectar nuestra salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El prolapso genital puede incluir el útero, la vejiga, el recto y los ligamentos y músculos del área reproductiva de la mujer. En algunos casos puede deberse a mutaciones genéticas que crean malformaciones y en otros el haber parido varios hijos y luego de la menopausia. Los prolapsos uterinos, que puede pasar de las dos maneras, pueden ocurrir, número 1, con problemas de incontinencia. Número 2, infecciones de orina recurrentes. Número 3, inclusive interferir en las relaciones íntimas, porque obviamente si el prolapso es suficientemente grande para que interfiera con el canal vaginal, pues sí, definitivamente puede interrumpir en las relaciones íntimas. Puede dar síntomas de presión en el área pélvica, puede dar síntomas de estreñimiento cuando no lo tienen realmente, sino solamente las fuerzas de expulsión. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Compra. Todo el equipo de Compra quiere felicitar a su colega Eugene Kemp de Utah Extreme Band, que fue coronado como Kaizo King 2024 con su Kaizo Falta de Potasio, en donde Eugene le recuerda a todas las personas comer la deliciosa banana de Tropical LA. Queden pendientes porque próximamente van a tener el tremendo video de esta canción y tendrán también una edición limitada de camisetas. Y los dejo con esta historia de amor que también tiene como protagonista nuestra isla de Aruba, pues allí una mujer de 24 años desea tener un hijo con su pareja de 85 años. Ellos recientemente estuvieron con su idilio aquí en la isla. El tema de la diferencia de edad en las relaciones románticas ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. En primer lugar, es importante destacar que la sociedad ha experimentado un cambio en la percepción de las relaciones. Anteriormente tenían la misma edad, sin embargo, ahora es diferente. Una de las ventajas de las relaciones con diferencia de edad es la posibilidad de aportar experiencias diversas a la pareja. Sin embargo, en este caso, una joven llamada Miracle, quien trabajaba en una lavandería, conoció al señor Charles. Al principio fueron amigos, pero con el tiempo decidieron tener un vínculo más fuerte. Ella comentó: me enteré en una conversación cuando nos preguntamos nuestra fecha de nacimiento y dijo que nació en 1937. Ni siquiera puse su edad, solo queríamos ver cómo iba. No me importa si tiene 100 o 50 años más que yo. Pues después de algunos meses decidió proponerle matrimonio a su novia en el año 2020. La joven aseguró que su madre de 45 años y su abuelo de 72 la apoyaron en su decisión. No obstante, su padre no estuvo de acuerdo porque tienen una diferencia de edad de 61 años. Ya después, según lo que indicaron, ella estaba teniendo la intención de quedar en embarazo. La joven afirmó: quiero que tenga otra generación. Estamos buscando ir a una clínica de fertilización para hablar sobre nuestras opciones. También, según lo que explicó, ellos estuvieron pasando recientemente una temporada de vacaciones en nuestra hermosa isla de Aruba y como lo compartieron en sus redes sociales, mostrando el idilio en nuestra isla feliz. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación, como siempre, que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana con una nueva emisión.